Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. Nosotros vamos a hablar o vamos a exponer acerca de la absorción. Eli, ¿me lo pasas al siguiente, por favor? Eso estoy intentando hacer. ¿Se pasó o se colgó? No, sigue en la primera diapositiva. Ya, ahora sí entonces. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya. Como una breve introducción, vamos a decir que la absorción es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se concentra sobre la superficie de otra fase, generalmente sólida. Por ello se considera que es un fenómeno netamente físico. Ya, bueno, vamos a hablar acerca también del adsorbato, donde el adsorbato es la sustancia que se concentra en la superficie o, o también se lo puede llamar absorbe, ¿ya? Y el absorbente, como su propio nombre lo dice, sí, es la fase es la fase absorbente. No, yo no. Siguiente, Eli. ¿Ha pasado? Sí, ya. Como vemos en esta imagen, en el de absorción, Está silenciado. Sí, su parlante, su micrófono, actívelo nuevamente. ay, Inge, alguien me ha silenciado. Ya, como vemos en la imagen, la primera imagen, en aquí vemos que es netamente físico la absorción, no es como la absorción que es químico. Ok, entonces, Eli, ¿me lo pasas a la siguiente, por favor? Ya está. Ya, fundamentos de los procesos de absorción. Bueno, a escala industrial vemos que el proceso de absorción se opera mediante ciclos. Estos ciclos son consecutivos, cuyas etapas básicas son la absorción y la regeneración. También podemos ver que generalmente es la separación de los componentes de una mezcla gaseosa, donde se basa en la absorción preferencial de uno o varios componentes. Siguiente, Eli. Ya. Bueno, en la etapa de la absorción se hace circular la alimentación por el hecho del absorbente que absorbe uno o varios componentes de la mezcla a separar. Pero cuando el lecho alcanza su capacidad máxima de absorción, eh, se tiene que llevar la alimentación a otro lecho fresco, mientras se procede la regeneración del otro lecho que ya está saturado. Ya, bueno, existen dos etapas. Durante la etapa de absorción, que consta de la fase gaseosa, se empobrece de la especie que se experimenta absorber y el producto obtenido eh, se lo llama refinado. Y durante la etapa de desorción, esta etapa se obtiene un producto denominado extracto, ya que se encuentra enriquecido en la especie del absorbente. Siguiente, Eli. Ya, los tipos de absorbentes. Los tipos de absorbentes son materiales naturales o sintéticos de estructura amorfa o microcristalina, ya donde se han visto que se han desarrollado muchos absorbentes donde hay una amplia gama para la separación.
donde por norma los absorbentes tienden a ser de una forma esférica, que son pequeños gránulos con una gran porosidad. Bueno, el tamaño de los granos pueden comprenderse desde 0,1 milímetros a 12 milímetros. Y pueden alcanzar ¿cómo lo puedo explicar? Su volumen que puede absorber puede ser hasta el 50%. Siguiente. Ya, el carbón activado. Bueno, el carbón activado prácticamente se caracteriza por la porosidad. Ya el carbón se obtiene a partir de productos orgánicos, tales como la hulla o la madera, donde estos pueden ser, bueno, estos se puede obtener estos a partir de altas temperaturas, como aproximadamente 600 centígrados. Siguiente, Eli. Ya, el tamiz molecular. Bueno, los tamices moleculares bueno, para este caso que estamos explicando, tenemos de dos tipos, que es el de tamiz, tamiz tipo cristal, el A, y tipo B, no, ¿cómo era? Tipo X, donde el tamiz tipo A está disponible en sodio, calcio y potasio, y los tipos X están disponibles en sodio y calcio. Pero generalmente se utilizan, o los más comunes son los tamices de sodio. También vamos a hablar acerca de las características, donde este tamiz es capaz de deshidratar el gas a un contenido de agua menor a 0,1 partes por millón. Y también se prefiere deshidratar el gas antes de someterlo a procesos criogénicos. En esto, especialmente para GNL. Bueno, es excelente también para remover ácido sulfúrico y dióxido de carbono, donde son usados a altas temperaturas para la deshidratación y para obtener hidrocarburos pesados, y también posee una alta selectividad para ello. También se puede decir que estos tamices moleculares son mucho más costosos que el gel sílice, ya que también resulta que requiere altas temperaturas para su regeneración de este. Siguiente, ya, el gel sílice. Bueno, el gel sílice, no lo has pasado. Ya. Sí. El gel de sílice es dióxido de silicio, donde es usado para la deshidratación de gas y líquidos y el recobro de hidrocarburos naturales. Ya, bueno, también son usados para la deshidratación, donde el gel sílice dará puntos de rocío de salida aproximadamente de menos 160 Fahrenheit. Bueno, esto prácticamente son usados en bajas temperaturas, lo que he visto, los puntos de rocío. Ya, y también usado para deshidratación de gas y recobro de líquidos de gas natural. Siguiente, Eli, por favor. Ya. Características. Sus características. En este se tendrá una capacidad reducida para el agua, donde se utiliza para secar un gas saturado. Bueno, se regenera fácilmente en comparación con los tamices moleculares. Y tiene una alta capacidad de absorción. Y donde este puede absorber el 45% de su propio peso.
Prácticamente este es menos costoso que el tamiz molecular, como hemos mencionado anteriormente. Siguiente. Ya, gracias. La alumina activada. Bueno, este es generalmente por calentamiento de trihidrato de aluminio para eliminar la mayoría de agua. Bueno, sus características son de este secante, son de que la alumina puede ser usada en deshidratadores de gas natural para obtener 31 puntos de rocío criogénicos, donde trabajan igual a bajas temperaturas, que pueden estar entre menos 73 grados centígrados a menos 110 grados Fahrenheit. Y bueno, pero también hay un punto en el cual alumina activada no es usada tanto muy comúnmente en las plantas de gas natural, rara vez se utiliza por el hecho de que no se ha probado en campo. Siguiente. Ya, las zeolitas y tipos de tamiz molecular. Bueno, estas zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos, donde forman una gran red cristalina abierta que tiene poros de uniformidad precisa. Bueno, el tamaño uniforme del poro es diferente al de otros tipos de absorbentes, ya que tiene una gama de tamaños de poro. Y también vemos que las diversas zeolitas tienen tamaños de poro que van a cerca del 3 al 10%. Ya, las zeolitas se usan para el secado, la separación de hidrocarburos y mezclas y muchas otras aplicaciones. Bueno, también podemos decir que este tipo se activa mediante un tratamiento de calentamiento para absorber el agua y otras sustancias del área de absorción. A continuación, mi compañera va a exponer los siguientes puntos. Ok, a ver, una pregunta, pero usted ha expuesto todos los tipos de desecantes sólidos que existen. Ha hablado sobre la alumina, sobre la sílica gel, etcétera, ¿no? En su criterio, Sí. ¿cuál es el mejor tipo de eh, sólido granular para hacer un proceso de deshidratación? A lo que estaba viendo, Inge, el gel sílica es el que mayormente por el hecho de su capacidad de absorción y es menos costoso que los demás, a lo que he visto. No tanto así, para aclarar, digamos, el tipo de sólido granular está en función al tipo de tamiz molecular que se utiliza. Generalmente en campo les comento, nosotros pedimos tamiz molecular, decimos, quiero un tamiz molecular para hacer la deshidratación, voy a hacer un proceso criogénico y necesito que se elimine totalmente el agua. Entonces, los que le van a vender el equipo, las torres de tamices moleculares, no le van a especificar qué tipo de sólido granular tiene, ¿no? Puede ser tamiz molecular, sílica gel, es decir, puede ser alumina activada, como puede ser algunos otros elementos que usted ha nombrado, no sodio, no sé qué más, pero sí, está en función, ya le digo, a la entrega de la empresa patentada en este caso, ¿no? Por eso a veces llamamos, en este gráfico que usted está mostrando en esta pantalla, que usted está mostrando ahí en ese cuadrito, ahí habla específicamente, sí, ¿no? Puede ser gel de sílice, puede ser aluminio activada o puede ser tamiz molecular. Pero ¿qué tiene el tamiz molecular? O sea, está hecho de aluminio activada, de gel de sílice. No, solamente nos dicen son unos pellets o unos sólidos granulares amorfos, o pueden ser unas esferas, sí, llamadas también beds, ¿no? Bueno, esa aclaración simplemente a sus compañeros que están pasando, ¿no?
Bien, a ver, el otro alumno, ustedes, aquí Depende. está, es Choque Mantilla, ¿no? Sí, Ya, adelante, el que empiece entonces su otro compañero. Sí, ingeniero, lo voy a yo continuar tengo. yo a Aguilera. Ya, ok. Eh, Como se puede ver en la imagen que está en la diapositiva, esas son las tres absorbantes más usados, se podría decir, y cada cual tiene sus diferentes propiedades, como se ve ahí. Está la densidad, el tamaño de la partícula, la porosidad del echado, el calor específico, la temperatura, el diámetro y la mínima temperatura, contenido de polvo, la eficiencia y la capacidad de absorción. Como se puede ver en la misma imagen, el tamiz molecular tiene una mayor capacidad de absorción. La selección de un adecuado absorbante eh, se refiere a las siguientes capacidades. Un buen absorbante tiene que tener, o antes de una selección, se ve las siguientes propiedades, que es el alta capacidad de absorción en equilibrio. Esto reduce el volumen requerido de absorbante. La alta selectividad, que nos ayuda a minimizar la eliminación indeseada de componentes valiosos. Fácil de generación. Esto se trabaja a temperaturas relativamente bajas y ayuda a reducir la energía y los gastos de operación. Bajas caídas de presión, buenas propiedades mecánicas, que sean económicos, que no sean corrosivos, no tóxicos, químicamente inertes, de alta densidad y que tengan un punto de rocío de agua requerida a la salida. Tipos de absorción. Se Por tiene ejemplo, tres. perdón que le corte, en la anterior diapositiva ¿Sí? y habíamos comentado, ¿no? Y esto me parece muy bien, está sacando de los datos que hemos hecho. ¿A qué se refiere alta selectividad? A que tengamos una mayor o que elijamos entre tantos tipos de absorbentes una mejor o una adecuada selectividad del absorbente para tener un buen trabajo, para lo cual se requiere seguir o tener un control de las siguientes propiedades que se mencionaron. No, no es correcto. Alta selectividad, es decir, este desecante tiene, dice, alta selectividad, o sea, un desecante debe tener alta selectividad en el sentido de que de selectividad en el elemento que va utilizar, digamos, va a absorber agua, pero también va a poder absorber, como ha comentado su compañero, algún tipo de elemento ácido, ¿no? Como CO2, digamos. Pero la selectividad sí también puede estar en función a la utilización de cualquier tipo de elemento. Pero bueno, eso era lo que les había explicado en clase y bueno, adelante, siga nomás. Tipos de absorción. Se tiene tres tipos de absorción: la absorción física, la química y por intercambio. En la absorción física se da lugar a las fuerzas de Van den Blas. Eh, en este caso, las moléculas absorbidas no están fijas en un lugar en específico en la superficie, sino más bien está libre de trasladarse dentro de la interfase. Esta absorción se da a temperaturas bajas y se da con sustancias orgánicas, como el agua y el carbón activo, por ejemplo. La absorción química o activa. Esto es cuando el absorbato sufre un intercambio químico con el absorbante. Eh, Generalmente, la, la mayor parte de los fenómenos de absorción son intercambios entre las tres formas de absorción que ya se mencionaron, pero es un poco difícil de distinguir entre la absorción química y física.
es un poco más complicado de decir esto es una absorción química y esto es una absorción física, mientras que por intercambio se puede reconocer porque se trabaja con las fuerzas electroestáticas. La absorción por intercambio es un proceso donde el soluto y el absorbente se atraen de fuerza, se atraen por fuerzas electrostáticas. Esto se puede interpretar que los iones del soluto se concentran en una superficie del absorbente que se hayan cargado eléctricamente con iones del soluto de signo contrario. Si se tendría dos absorbantes de iones iguales, el primero en ser absorbido sería el que tiene mayor carga. Ciclo de absorción. Durante el funcionamiento normal del ciclo de absorción se tiene tres zonas, que es la zona de equilibrio, la zona de transmisión de masa y la zona activa. La zona de equilibrio es cuando se encuentra la saturación de agua es alcanzada cuando la saturación de agua alcanza el equilibrio en las condiciones de entrada del gas. Si, digamos, ya se llega a alcanzar el equilibrio, no tiene la capacidad de poder absorber nada más o tener una absorción adicional. En la zona de transmisión de masa o también abreviada MTS. La saturación de agua es al 0% en el borde de avance de la zona de transmisión de masa y al 100% en el borde superior. La longitud... Elizabeth tiene que activar su cámara, ¿no? A todos les voy a pedir eso, antes me van a observar si usted no activa su cámara. Inge, mi cámara está activada. Aquí no la veo. De mi lado... Solamente dice YouCam 5, dice. Yo lo he activado mi cámara. No Ahora sé es decir, pero a ver, no se le ve. Ahora sí, recién se le está viendo. Ok. Es importante eso, ¿no? Para que, bueno, todos digan sí. Les comento que cuando hay una defensa de tesis, tienen que presentarse, ¿no? Frente a la cámara, e incluso en un lugar bien iluminado, donde se le pueda ver todo, o sea, de manera que no pueda leer algún texto y demás. Bueno, eso les comento, ¿no? Cuando hay las defensas virtuales de noveno semestre y de décimo en lo que se refiere a a sus evaluaciones que tienen, ¿no? Entonces yo mismo voy a prender mi cámara en este momento. A ver, se me ve un poco. Ahí tal vez. Ya. Bueno, pero bueno, les comentaba eso, no es importante que ustedes activen su cámara en la defensa. A ver, continúa nomás, disculpa la Inge, interrupción. yo pensé que estaba activada porque lo activé, pero había que apretar otro Sigan más. nomás, no hay problema. Ya, la zona de transmisión de masa, como yo decía, la longitud de esta zona es muy dependiente de la velocidad de gas, de la contaminación, de la cantidad de agua, de la saturación, de la saturación de gas en entrada. Si la velocidad del gas incrementa, de igual manera va a incrementar la longitud de esta zona. Y se ve después la zona activa, que es la última zona. Esta zona tiene la capacidad de secante de absorber casi el 100% de la remoción de agua. Si se seguiría o si se continuaría con la absorción, se tendría una residual de generación, es decir, ya se llegaría a tener la misma concentración de agua que se tenía en la entrada. Procesos
de absorción con variaciones. Se tienen tres procesos de absorción con variaciones. Adelante, adelante. Se volvió a apagar la cámara, creo que está mal. El proceso de absorción con variaciones de presión. Si le falta poco, continúe nomás, no hay problema. Entonces el otro ayudante ya va a prender su cámara. Ya, el proceso de absorción con variación de presión. Para esto se degenera, el absorbante se degenera con la disminución de presión. Y el proceso de absorción con variación de temperatura. El absorbante se degenera disminuyendo la temperatura. El proceso de absorción con variación de temperatura por corriente eléctrica es cuando el absorbante transmite corriente de bajo voltaje por el absorbante. Hay una diferencia entre el proceso de absorción con variación de presión y el proceso de absorción con variación de temperatura, que es el trabajo que se realiza. En el primero se realiza un trabajo mecánico, se podría decir, y en el segundo se realiza un trabajo de calor debido a las variaciones de temperatura que se genera. Ok. ¿Va a continuar mi compañero ingeniero? Ya, adelante. Ahora hablaré de las Usted etapas de es función. nombre Simplemente las etapas son Zuñago. Zuñago, con ese. Zuñago, ya, ok, continúa entonces. Ya, primeramente voy a hablar de la presurización. Un momento, lo voy a poner. Ya, Inge, ahora voy a hablar de las etapas fundamentales de la absorción, que es la presurización, la alimentación, la despresurización y la purga. En la presurización se hace primeramente, se presuriza el separador, se presuriza el lecho para la presión de alimentación, se presuriza el lecho a la presión de alimentación para que el lecho esté listo para la absorción. La alimentación, aquí entran los gases y son retenidos por el absorbente, como sea el agua o el CO2, lo cual el objetivo es que el absorbente esté saturada para que impida la corriente al final que esté contaminada por componentes por el H2O o el CO2. Siguiente, la despresurización. En este tiene que reducir la presión para alcanzar la presión más baja en el sistema, porque la columna del absorbente tiene que ser regenerada luego que el lecho esté saturado. La purga. En esta etapa se encarga de conseguir una separación eficiente mediante un gas para eliminar las moléculas del absorbato que quedaron retenidas en el sólido. Siguiente. Yo ahora voy a ver del funcionamiento de la planta de absorción. Primeramente, el gas entra a la planta a una separadora para remover todos los sólidos y líquidos. De ahí, como ser el agua líquida que sí está retenida ahí. De ahí el gas fluye hacia la parte superior de la absorbedora, que esta tendrá un lecho de secante, lo cual, como podemos ver ahí, hay dos absorbentes. Una está en funcionamiento, que está deshidratando el gas del CO2 o el H2O, y la otra está siendo regenerada. De ahí, cuando el primer lecho se satura, que se pasa una corriente de gas de contraflujo. O sea, cuando vamos a regenerar, se va a pasar una corriente de gas en contraflujo que tiene que tener una temperatura muy alta para la regeneración. Y luego de la regeneración, esta debe ser enfriada, y por lo cual se va a pasar un gas húmedo, por decir, a baja temperatura. Para la regeneración, la temperatura tiene que ser entre 450 y 600 grados Fahrenheit. Y para
El enfriamiento luego de la regeneración del gas tiene que ser entre 125 grados Fahrenheit. Esto sería para un absorbente de gel de sílica. Siguiente link. Hola. Como podemos ver en esta imagen, hay dos. Una absorbedora en operación que está deshidratando el gas, y aquí podemos ver una absorbedora en regeneración que se está regenerando. Siguiente. Y ahora las consideraciones del diseño. Las consideraciones son la velocidad de superficial, la longitud y el espesor del lecho, la capacidad del desecante, la longitud de del MTS, que es la matriz, entonces, en la zona de transferencia de masa, y el tiempo de ruptura y el diámetro del lecho. Primero voy a hablar de la velocidad superficial. La velocidad superficial consta en que durante un ciclo de absorción, la disminución de la velocidad del flujo aumenta y la capacidad de desecante puede deshidratar el gas. La longitud del espesor del lecho. En esta tiene una torre cilíndrica que está llenada por el desecante sólido. La capacidad del desecante. Este es de acuerdo a un rango de presión, de temperatura y sus mecanismos. La longitud de la MTS, que esta depende de la composición del gas, como también de la tasa de flujo de la capacidad de carga desecante. El tiempo de ruptura. Aquí, el tiempo de ruptura es la irrupción para que el agua esté formada. El diámetro del lecho. Esta depende de la velocidad superficial del gas para calcular la longitud del lecho del diámetro y el diámetro del absorbente. Siguiente. Ahora voy a hablar de las variables que afectan al proceso de absorción, como la calidad de entrada del gas. La calidad de entrada del gas es afectada en el desempeño del lecho por la humedad de los componentes como el CO2 o el agua. Ahora voy a hablar de la temperatura en el proceso. La temperatura del proceso es cuando disminuye la eficiencia del proceso de la absorción a medida que la temperatura de la corriente de gas aumente. Si la temperatura de corriente aumenta, la temperatura tendría una temperatura de desempeño. Las presiones y caída de las presiones y caída de presiones en la torre. Esta dependerá de la capacidad de la absorción. Si disminuye la presión, disminuye igual la capacidad de absorción. Por ello, la caída de la presión no debe exceder los 8 PSI para lograr una deshidratación efectiva. El tiempo de cada ciclo. El tiempo de cada ciclo es mediante la regeneración, que debe ser la regeneración entre 8 a 9 horas. Y el enfriamiento de la absorbedora tiene que ser entre 5 a 6 horas. No, sí, tiene que entre 2 a 3 horas. La velocidad eso depende, ¿no? Eso depende de cuántos tamiz moleculares tienes, ¿no? Si son 2, pues cada uno va a funcionar, en este caso, 12 horas, ¿no? Si son 3, 8 horas, y así. Entonces, está en función de acuerdo al absorbente que vamos a utilizar, ese ingeniero. Al absorbente. Ya, no a la torre contactora. No, también, sí, es también de acuerdo. Por eso. Entonces, ya, ok. Hagan. Ahora voy a hablar de la velocidad superficial del gas. La velocidad superficial del gas es, a medida que disminuye la velocidad del gas, se incrementa la capacidad de absorción del desecante. El gas de regeneración. El gas de regeneración es el gas que depende de los requerimientos de la planta. O sea, esta depende de los requerimientos de la planta para, como dijo hace rato, el tipo de absorbente que vamos a utilizar, como cual también se toma en cuenta la temperatura de ebullición, la temperatura de regeneración para ello. La dirección del flujo del gas en la planta. Esta es afectada por la calidad de gas y de las ventajas y los requerimientos de regeneración de la vida útil del desecante. Siguiente. Ya. Ahora, como podemos ver, las plantas de absorción en Bolivia.
los cuales mi grupo lo tomó que las plantas de absorción en Bolivia serían las criogénicas, ya que luego de pasar a una planta de absorción se elimina todo el agua del gas, lo cual las plantas que vimos son la planta Carrasco, la planta Vuelta Grande y la planta Paloma. Eso es todo. Paso la palabra a mi compañera Tania. Ok, perfecto. A ver, que empiece entonces. Ustedes, Suñagua. Perfecto, ahora le toca a Charco Andia. Adelante. ¿Cómo es, Tania? Ya tiene que empezar, están atrasados. Ay, no había estado activada. Buen día, Illa, buen día, compañeros. Estaba hablando, pensé que estaba activado ya. Ya, Nosotros comience nomás. hemos elegido el ejercicio del examen, el cual hemos visto que estaba súper completo. Le hemos aumentado los incisos más que hemos hecho un ejercicio en clase que era similar, donde este ejemplo nos necesita que se deshidrate el gas natural que viene del campo verde según especificaciones bolivianas. El gas ingresa hacia la torre de absorción con una presión de 1200 psi y una temperatura de 32,2 grados centígrados, con un peso molecular de 18 libras. También se sabe que la entrada hacia la torre contactora se tiene una energía de 1,24 elevada a la 11 BTU sobre día, donde la temperatura de salida en la torre incrementó 10 grados Fahrenheit. Por algunas fallas técnicas, la torre solo puede eliminar un 60% del total de agua. Se utiliza 31,373 mol sobre hora de una solución en la corriente. En la corriente pobre, donde el 98% le pertenece al trietiliglicol y el 98,4% molar de glicol, que sale en rica, para lo cual se necesita llevar a una segunda etapa, que es a una torre de absorción, para cumplir con las especificaciones requeridas. En la solución lo voy a mostrar lo que cada inciso pide para ganar tiempo. Ok. Eli. En el primer inciso nos pide calcular la cantidad de agua que se encuentra inicial. Para esto se utiliza la gráfica web, donde vamos a sacar la cantidad inicial con los datos que nos da en el ejercicio, que tenemos una presión de 1200 psi y una temperatura de 32,2 grados centígrados. Como la gráfica de temperatura está en Fahrenheit, nosotros convertimos a Fahrenheit, el cual nos va a dar 90 grados. Esta intersección de estos dos datos nos va a dar la cantidad de agua inicialmente del gas. Con la intersección, Eli. Donde nos da de 40 libras sobre millones de pies cúbicos. Para poder hallar la cantidad total inicial del agua, utilizamos una ecuación, un dato que nos da en el enunciado, que es de 1,24 por 10 a la 11 BTU sobre día, donde el promedio del gas natural boliviano tiene un poder calorífico de 10,4 BTU, dándonos de un
caudal de gas de 119,92 millones de litros. Por lo tanto, se va a tener una cantidad inicial del agua de 40.796,8 libras por día. Ya. El inciso B nos pide calcular la cantidad de agua y glicol en la corriente pobre y rica. Para realizar este inciso, en el enunciado datos donde es 31, por ejemplo, 31,372 libra-mol sobre hora, con un porcentaje del trietilenglicol del 98% y del 2% de agua. Esto es para la corriente pobre. Entonces tendremos que 0,98 por el dato que nos dan el enunciado. En una hora vamos a tener 31,373. Y en una libra mol del trietilenglicol tenemos 70 libras. Y en un día tenemos 24, lo que nos da de 51,652,507 libras sobre día. Para es del 0, como es del 2%, entonces 0,002 por 31, en una hora tenemos 31,33 mol, que es dato, que en una libra mol de agua tenemos 18 libras, y en un día 24 horas, lo que nos va a dar 271,060 libras por día. Para la corriente rica, igual nos dan datos, como por ejemplo el 3075, en una 3075, y un porcentaje del 98,4%, y en el nos da del 60%. Y tenemos de 0, para el trietilenglicol tenemos 0,904 por 30,75 por una libra de trietilenglicol tenemos 70 libras, y en un día 24 horas, lo que nos da 50.833,440 libras por día. Para el agua tenemos un porcentaje del 60%, que lo multiplicamos por la cantidad inicial de agua que hemos sacado en el inciso A, que era de 40.796,8, y así obtenemos la cantidad de agua que nos va a dar de 2.878,0 libras sobre día. Ya. C. Nos pide el cálculo de la capacidad y la altura de la torre de absorción. En la capacidad de la torre, que nos dice que las condiciones de entrada a la torre de absorción van a ser las mismas a las condiciones de salida de la torre absorbente. Nos dice, en este inciso, nos dice que se incrementa una temperatura de 10 grados Fahrenheit. Nosotros tenemos inicialmente 90. Como se incrementa, lo vamos a sumar esos 10 más, entonces vamos a tener una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Nuestro caudal hallado en el anterior inciso tenemos de 119,92. Vamos a trabajar con una presión de 1.200 psi y la temperatura que se le incrementa más, que son de 100 grados Fahrenheit. Hacemos el cálculo de la densidad, donde es igual a la presión por peso molecular sobre Z por R y por temperatura. Haciendo el reemplazo, la presión es de dato en el enunciado. Tenemos un peso molecular que es de 18, Z igual es dato, y nuestra R que es una constante, y por nuestra temperatura que lo convertimos a grados Rankine. Esta nos da una densidad de 5,95 libras por pie.
Ahora sacamos el número de moles para la entrada hacia la torre de absorción, que nos va a dar 3.315.994,730 libra-mol día. Y siguiente. Ya. Entonces vamos a tener una capacidad o caudal de ingreso. Vamos a ir mediante esta fórmula. Z es de dato, el número de mol es el que le hemos sellado anteriormente, por nuestra R, que es una constante, y por nuestra temperatura, pero en grados Rankine, sobre nuestra presión, que es dato, y nos da un caudal 1,44 millones de pies cúbicos sobre día. Esto lo convertimos a pies cúbicos sobre minutos, que nos va a dar un caudal que será lo que nos queda de pies cúbicos sobre el minuto. Nelly. Ya. Ahora, para la altura de la torre de absorción. Para esta condición, lo primero que vamos a hacer es hallar la velocidad máxima mediante esta ecuación, donde nuestro caudal que entra es el que hemos calculado anteriormente, que es de 1000 sobre pi cuartos, el diámetro que es de dato 7,5 grados, nos da una velocidad máxima de 22,63 pies sobre minuto. Para el volumen del lecho lo llamamos mediante esta gráfica. Haciendo el reemplazo vamos a tener de 600 pies cúbicos. Y la altura del lecho, igual lo llamamos mediante esa gráfica. El volumen del lecho es igual a la área del lecho por la altura del lecho. Haciendo el despeje, vamos a tener nuestra altura del lecho, que es lo que nos pide. Tenemos un volumen del lecho calculado de 600 pies sobre pi cuartos por 7,5 al cuadrado pies cuadrados, teniendo una altura del lecho de 13,581 pies. Ya. Para el cálculo de la caída de presión, en este cálculo es muy importante saber que la caída de presión no debe exceder los 5 psi, porque si esta excede puede dañar los sólidos granulares. En este caso, nuestro enunciado es un lecho, así que ahí vamos mediante esta gráfica. Como es lecho, utilizamos nuestras constantes de D y C de 0,0560 y C de 0,0000889. Cuando es para sólidos granulares, utiliza el que es 0,0722 pero el de nosotros es el de lecho, por eso usamos esas constantes. Haciendo el reemplazo, vamos a tener una caída de presión de 2,7 psi, por lo que se puede decir que esta es un rango de variación aceptable, no excede los 5 psi. Siguiente. Ya. Ahora nos dice, calcular la cantidad de agua que debe ser removida en la torre de absorción. Para esto utilizamos esta fórmula, donde nuestra... Perdone que le corte. Sí, está bien, ¿no? Ya. Todo esto lo que usted está explicando, no hay ningún problema. Aquí usted indica que la cantidad de agua removida va a ser a la cantidad de agua por el 0,4 que usted ha hallado y obtiene esto, ¿no? A ver, váyase a la otra diapositiva. Ya. Eli... Acá. Ahí, ¿no? Ahí, ahora sí, ahí ya lo termina. A ver, explíquelo el inciso D. Está ahí el... Yo le expliqué, de vuelta le explico, Inge. ¿O qué quiere que le explique, Inge? Al siguiente. A la siguiente. Ahora, otra a la siguiente. Ahí sí entendemos cómo lo está calculando. Otra más.
¿Y con esto termina o tiene todavía más No, esa, ¿no? Pues dije, es que ahí está. ya, termínelo a ver con este inciso G. Termínelo con este inciso Ya, G. ya, Inge, bien. Y que me puedo conectar en mi celular porque en mi zona le han cortado la luz y mi compu se está apagando ya. Te falta esta diapositiva nomás, explíquelo más Ya, bien rápido. ya, ya, para el inciso G nos pide el calor requerido para absorber el agua y su resistencia. Nos da un dato, hemos sacado un dato bibliográfico, hemos buscado el cual nuestra diferencial de altura es de 180 BTUs por libra. El calor requerido para absorber el agua va a ser ese dato por eh, lo que hemos sacado de la cantidad de agua removida, que era de 19,18,720, donde nos va a dar un calor querido para absorber el agua de 14.390 ppm. Ahora, para el calor requerido para la regeneración, se tiene un CP de 0,4 para el lecho, donde la fórmula para poder hallar este calor requerido es la masa del lecho por la CP, la temperatura de regeneración por la temperatura de operación. Nuestra masa del lecho es dato anunciado por CP024 y una temperatura de regeneración igual que es dato 450 más 50, y tenemos una temperatura de operación de 100 grados Fahrenheit, donde vamos a obtener un calor requerido de regeneración de 200, no, sí, 2.200.000, no, 2.592.000 veces. Ok, ya, aquí estamos con 2 millones de BTUs. Es importante que ustedes analicen en este caso, les comentaba lo que ven ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, se requiere un requerimiento energético para remover el agua, es decir, el calor con el cual voy a calentar el gas que va a ir a regenerar la tos de tamiz molecular es 2,6 millones de BTUs. Por tanto, es una gran cantidad de energía. Y si esto yo lo transformo a metros cúbicos o pies cúbicos de gas natural, va a generar un alto consumo de gas justamente como combustible. Usted sabe bien, nosotros manejamos el combustible, el gas natural como BTUs, porque en función de ese requerimiento yo necesito pues utilizar el gas natural, ¿no? Pero acá ya usted ve es 2,6 BTUs de requerimiento energético que lo puedo transformar en la cantidad. Por ejemplo, acá en un problema o un examen les puedo decir cuánto de gas natural se requiere para un requerimiento energético de 2,6 millones de BTUs. Entonces, esto equivale a qué cantidad de gas. Entonces, usted simplemente hace una transformación, es decir, en un pie cúbico cuántos BTUs existen, multiplica por millones y va a obtener ahí la cantidad, ya sea en pies cúbicos de gas o en metros cúbicos de gas que se necesita para transformar esto, ¿no? Y eso usted conoce porque cuando exportamos el gas natural, ya le decía, no lo hacemos en metros cúbicos ni en pies cúbicos, lo hacemos en BTUs. Lógicamente, nominativamente decimos, estamos exportando a Brasil, no sé, 19, 20 millones de metros cúbicos día, digamos. Pero esto generalmente se transforma en BTUs, como usted está viendo acá. Perfecto, entonces ha concluido la segunda exposición, no hay problema. Les digo, esto es sobre 35%, reitero, ¿no? 10 es la presentación, la defensa que están haciendo actualmente es 10 también, y el documento, o perdón, al revés, ¿no? 15, 10 y 10 estamos, 10,35, sí, correcto. La documentación vale 10%, es decir, lo que me van a entregar ustedes
en sus diapositivas, voy a revisarlo cómo lo han hecho, el documento, cómo lo han elaborado, y eso vale 10. La defensa es 10 también, ¿sí? Y la presentación es 10, ¿no? Si les he hecho algunas preguntas y han respondido, tiene 5 puntos, total 35. Y 5 puntos es, bueno, lo que ustedes han participado anteriormente. Entonces, sobre 40, en este momento están haciendo su defensa sobre 35%, y 5% faltaría sobre el aprovechamiento en clase, ¿no? En aula que ustedes han tenido. Muy bien, pues entonces ya tengo 12 defensas concluidas. Muy bien, empezaríamos con la tercera defensa, ¿no? Ok, a ver, voy a compartir yo mi pantalla. Aquí está. Inge, una pregunta. Dígame. El informe y las diapositivas, ¿a dónde tenemos que enviarlo? ¿Tenemos que enviarlo al grupo de WhatsApp? Sí, mándelo para que así todos sus compañeros tengan pues esa documentación y eso les va a servir. Eso puede ser, les comento, ¿no? El examen final va a ser de fraccionamiento, ¿no? De lo que hemos llevado. Y el recuperatorio, si alguien quiere recuperar su nota, no sé, eso vamos a ver en función de la nota total que tengan, va a ser de todos estos temas. El recuperatorio, ¿cómo llaman ustedes? ¿Examen de recuperación llaman? ¿Sí? ¿Está ahí Michael? Sí, estoy aquí. ¿Se refiere Ya. al después del tercer parcial, al 2T? Sí, al 2T, ¿no ve? 2T. El 2T, pero sirve para aquellos que han reprobado o para mejorar su nota. No, es para los que han reprobado, Inge. O sea, literalmente no han podido primer, segundo, tercer parcial. El 2T es para que no un examen de todo lo avanzado. O sea, el primer, segundo, tercero les dan el 2T. Ya, y ustedes no tienen un recuperatorio, imagínense que han dado mal el primer parcial o el segundo. Pero ya han dado, Inge. Ah, era el anterior, ¿no ve? Y